palabra. Vamos a la palabra. Marcos, capítulo 5. Y decía mi paisano el yucateco, ya sé inglés, voy a decir 5 en inglés. 5, decía él. Capítulo 5 de Evangelio de San Marcos. Esta palabra, desde que estaba yo allá en Ensenada, en la mañana el Señor golpeó mi corazón de una manera amorosa y sembró esta palabra. Capítulo 5 de Marcos. Cuando usted lo tenga, diga amén. 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 Si nuestros invitados no tienen una Biblia, comparte el pan con ellos. Denle ahí una Biblia si tiene, ¿verdad? Yo no sé si tengan. 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer porque yo quiero que se edifique, ¿verdad? Que se vea. Comparte el pan, ¿verdad? Usted le da la Biblia a alguien y le comparte el pan. Amén. Quiero que leamos, por favor, quiero que me respalde. Vamos a leer un versículo alternadamente. Voy a leer un versículo yo y uno usted. Le voy a pedir, por favor, que no se coma las comas. Respételas, ¿verdad? Vamos a ver con entendimiento también. Dice la eterna palabra de Dios de la siguiente manera. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ustedes. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ustedes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado el demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron todo lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Tremendo, tremendo. Este pasaje tiene muchas enseñanzas, porque habla acerca del propósito por el cual Jesús fue enviado.
Jesús no solamente fue enviado a hacer la obra más maravillosa, a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida por ti. Esa es la corona, lo que corona. Pero Él vino a libertar a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él vino a poner en libertad a los cautivos. Esa es una de las cosas de las tantas cosas que el Maestro hizo cuando Él se hace carne. Quiero poner el contexto. Todo sucede, dice, cuando Jesús sube a la barca, la gente se la amontonaba y Él prestaba la barca para predicar y Él predicaba. Y dice, unos versículos antes, dice que Él sube a la barca y le dice a sus discípulos que lo alcancen, que él se sube a la barca, viene una tempestad, y entonces, porque Él tenía un propósito. Diga conmigo, un propósito. Jesús tenía que cruzar al otro lado, a Gadara. Él tenía un propósito de llegar a Gadara y sube a la barca, y entonces empieza la tempestad, empieza el problema. Cuando alguien se sube a la barca con Jesús, le van a venir problemas. Dígame. Amén. La gente cree que venir a Cristo se solucionan los problemas. No. Apenas empieza. Diga conmigo, apenas empieza. Apenas empieza. Jesús fue tan sabio que Él nunca mintió. Él le dijo, en el mundo van a tener esa aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y como yo he vencido, ustedes también van a vencer. Amén. Jesús no te dice que no vas a tener guerra ni problema. Jesús te dice que en la guerra Él va a estar contigo y Él te va a ayudar. Cuando dice amén. Yo soy tu escudo y tu galardón. Entonces viene la tormenta, viene a frenar el propósito, o eso intentaba la tormenta, frenar el propósito de llegar a aquel lado, porque en aquel lado había necesidad. De aquel lado había un hombre, había un personaje que muchos le temían, y Jesús se disponía a ir allá. Y la tormenta se levanta y trata de impedir el propósito de Dios. Las tormentas que se levantan en tu vida por causa del Evangelio son las que quieren impedir el propósito. Vienen tormentas a tu vida. Un hombre no quiso obedecer. Y le dijeron, ve a Nínive y predica. Y como muchos, no sé si aquí, ¿verdad?, en esta parte del norte del país, pero allá por el sur, ¿cómo hay gente así que le dicen una cosa y hace lo contrario? Le da a Dios una palabra y hace caso omiso de la palabra. Y le dijo, vete a Nínive y predícales y háblales. Y no quiso este hombre. Y él se fue a Tarsis. Se fue a otro lado. Él hizo lo contrario. Lo que no sabía, que Dios tenía preparada una tormenta para él. ¿Cuál dice amén? Amén. Mira que Dios dice que tiene preparada una tormenta. Una tormenta perfecta. Una tormenta que lo hizo recapacitar. Se hundía la barca. Se estaba hundiendo. Conocemos la historia de aquel personaje. Lo cierto es que Dios prepara una tormenta porque Él tenía un propósito, Dios, para aquella persona, y aquella no quiso. Y déjame decirte que si Dios te ha dicho que tienes un propósito, más vale que te alinees, porque o vienes o te trae. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Porque Dios así es. Dios va a traerte. Algunos con cuerdas de amor, con otros un poco de rigor, porque tiene que ser así. Porque al que Dios ama, dice, lo corrige, lo disciplina. Amén. Lo mete, como dice en mi tierra, en cintura. Porque no ha querido aprender por las buenas. Porque Dios nos habla con amor, pero a veces nosotros no hacemos caso. Pórtate bien, haz lo bueno, haz esto, y hace caso omiso. Y trae consecuencias. La tormenta se levanta porque había propósito. Y llega Jesús a aquel lado, dice que llega a Gadara, y apenas pone el pie Jesús ahí, siente en todo el lugar. Mire, no lo vemos en el mundo natural, pero si tú supieras, vieras el mundo espiritual, en el mundo espiritual ocurre algo tremendo que tú y yo no vemos, pero sentimos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay gente que solamente hace años, hace como 20 años, estaba yo en la Amistad de Puebla, en la iglesia de Ernesto Alonso. Fuimos a un congreso
un congreso internacional, no sé, 4,000 pastores, no sé cuántos pastores de muchas partes del mundo. Y recuerdo que eran las 2, 3 de la tarde, habíamos comido, y esa conferencia de 3 de la tarde, después de que acabas de comer, después que has viajado en el avión y estuviste en el hotel, en la noche hubo administración y en la mañana fuiste a la conferencia, ya pasaron 3 conferencias, 3 predicadores, viene la comida, 5ª conferencia, la máquina se gasta. Cuando saben que te da sueño, bueno, a mí no me está dando sueño. Comimos, híjole, todo el mundo hacía, todo el mundo yo veía así, puro banquete veía yo así. Dios eterno, me estaba durmiendo. De repente era la conferencia después del almuerzo. Y entre los que estaban allí, yo empecé a escuchar un cuchicheo. Y ahí está, algo así. Y ya está aquí, ya está aquí. Yo decía, ¿quién habrá venido? Yo no lo conocía. No lo conocía. Y entonces, en eso estaba cuando pasa un varón. Un varón, no es muy alto él. De hecho, él participó en el 68 en ciclismo. Un hombre de corta estatura, lo sé porque oró por mí, por eso sé de qué tamaño está, porque oró por mí. Y cuando ese hombre entra en ese lugar y se sienta donde estaban los pastores, la atmósfera cambió. Mira lo que es lo que porta el hombre. El que tiene gloria de Dios, desde que entra a un lugar, se siente. Amén. Hay algo diferente en ese hombre. Yo digo, wow. Digo, y ese hombre. Y dijeron que es el voz. Chispa de la maña también acá. Y yo entre los pastores. Fernando Sosa. Tremendo. Benny Hinn, cuando vino aquí, a él le regaló su saco cuando vino en el estadio. Benny Hinn. Le dicen el Benny Hinn mexicano. Tremendo. Ese hombre cambia la atmósfera cuando él entró. No él, sino la gloria de Dios que porta él. Amén. Eso lo percibe tu espíritu. No lo entiende, pero lo siente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como aquel canto. No la entiendo, pero la siento, la tengo. No, la gloria, la unción. Jesús ocurría lo mismo. Cuando él pasaba por los lugares, multitudes lo seguían porque sabían que el poder salía de él y lo tocaban, procuraban tocarlo. Porque sabía lo que había en ese hombre, lo que tenía ese hombre. Era un recipiente de la gloria de Dios allí. Y todo el mundo lo seguía. Esa era la diferencia entre los fariseos, entre los epicureos, entre los anacoretas, entre los que no creían en las resurrecciones, de la gente que había allí. La gente cree que lo de las religiones de ahorita, no, eso cuando Jesús vino, había varios grupos religiosos. Sin embargo, el verbo hecho carne, la gloria de Dios estaba en él. Él era imagen. Él le dijo, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. O sea, la gloria que él tiene la ha depositado en mí porque yo salí de él, dijo él. Amén. ¡Wow! Amén. Por eso este hombre cuando lo vio, se inquieta y le empieza a gritar, Jesús, ¿qué tienes? ¿Por qué me atormentas? Porque la presencia, la gloria de Dios atormenta al que está mal. Lo sacude. La palabra va a hacer dos efectos. Si tú estás bien delante de Dios, glorificas. Si estás mal, te redarguye. Sí, amén. No es que te tiren, es que estás mal. Pero el que está bien levanta sus manos y glorifica y adora y gloria de Dios. Amén. Amén. Llega Jesús y pone su pie en ese lugar. Lo sintió aquel hombre y corre. Y lo primero que hace, dice que lo reconoce, que se tira a los pies. Fíjate, un endemoniado lo reconoce y se postra. Y sabes que hay en la iglesia gente que no se quiere arrodillar. Tuvo más sensatez el endemoniado ese que mucha gente. Dios exhorta a su pueblo. Muchas veces tiene que ser duro. Dice en Isaías, escucha pueblo mío, escucha pueblo mío. El buey conoce su dueño, el burro el pesebre, pero mi pueblo nada. O sea, lo compara con el buey y con el burro y sale perdiendo el pueblo. O sea, les dice, mi pueblo no tiene conocimiento, no sabe nada. Y este hombre, este gadareno,
Este hombre de Gadara va y se posta, no dice el nombre, dice que es un nombre de Gadara. Lo relaciona con lugar, Gadara, pared. Lo relaciona y viene a Jesús y lo reconoce. Lo reconoce. Y este hombre dice, la escritura, que andaba desnudo, que no estaba quieto. Diga conmigo que no estaba quieto. No estaba quieto. ¿Sabe una de las características? Yo sé porque yo estudié 11 años psicología. Estudié. Hace años yo estudié. Desde que estaba yo en Tampico, en el 83. Estudié con un psicólogo ahí, a la par con él. Él ejercía, yo no. Me dijo mi cuñado cuando me lo presentó. Ese Luis, dice, no te juntes con él, está loco. Así le dijeron, Luis es loco. ¿Y con quién creen que fue my brother? ¿Con quién creen que hice mi amistad? Con Luis. Con el loco. Con el loco, dice. Es que es Contreras, ¿verdad? Dicen que no, y allá vas, y me fui. Y una de las cosas que este hombre tiene, y que dicen los psicólogos, que una persona cuando está mal emocionalmente, también lo demuestra físicamente. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y una de las señales es que no se está quieta la persona. Te vas a dar cuenta que cuando alguien pasa por un periodo de depresión, como le quieras llamar, no está quieto. Se va para acá, regresa para acá. ¿Qué ando buscando? Ando buscando. ¿No ha visto mi pañuelo? No lo ha visto. Y se mueve para todos lados. Se mueve porque el enemigo dice que rodea la tierra, no está quieto. Anda como el león rugiente. Y le dijo el Señor al ángel, al diablo, le dijo, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dijo el diablo? De rodear la tierra. Fui acá, fui allá, fui allá, fui allá, fui allá. Dice que el gadareno no se estaba quieto. Que el gadareno corría, no tenía paz. Andaba por todos lados. No tenía morada fija. Dormía hoy aquí, mañana allá, mañana acullá, aquí en esta tumba, en la otra dormía. Físicamente ese hombre andaba mal. Emocionalmente andaba mal. Andaba mal. No estaba centrado. Número 2. Dice que estaba desnudo. Así estaba. Imagínate el cuadro. O no se lo imagina. Pero era terrible. Un loco desnudo corriendo y dando gritos. Y lo habían intentado amarrar y rompía las cadenas. Rompía las cadenas. Las hacía a pedazos. Porque el endemoniado tiene fuerza. El diablo le da fuerza. No lo paran al endemoniado. Él estaba mal. Físicamente, moralmente. Apartado, aislado. Sin ropa. Sin ropaje. Nosotros, cuando llegamos al Señor, las ropas que teníamos eran ropas viles, eran ropas de pecado, pero dice que Él nos cubre con un manto de justicia. ¿Cuál dice el amén? Amén. Y quita todo lo sucio y te reviste Él de su gloria. Dicen los profetas a la vestidura de Josué, quítenle esas vestiduras, quítenle las vestiduras viles y pongan cosas limpias en Él. Pongan un manto limpio, una ropa limpia y denle un anillo de sellar. El anillo sellaba el compromiso, la palabra la sellaba. El rey firmaba, daba firma y sellaba con el anillo. O sea que esa palabra está sellada para ti, para mí. Yo recuerdo, ahí en mi pueblo donde yo nací, ahí en Campeche, que a mí, cerca de mi casa vivían varios hermanos que iban a la iglesia de Libro Valles. Y siempre, bueno, no sé por qué, a menos en mi pueblo, pero siempre se usaba pantalón negro y camisa de manga larga blanca. Ese era el traje típico de los cristianos. Y su Biblia. Y yo los miraba pasar. Y yo le decía, me caen mal esos hermanos. Todo el tiempo andan de camisa de manga larga. Y siempre yo criticaba las mangas largas. Siempre. Y mire, el lodo. Porque Dios te viste, te cambia tu ropaje también. Lo interno y lo externo te lo cambia. Amén. Él trabaja. Y espiritualmente este hombre estaba mal. Tremendamente mal estaba este hombre. Este hombre vivía mal. Estaba atado, poseído por una legión de demonios.
Imaginen ese cuadro. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero Jesús invade su territorio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Mira que Jesús, cuando invade el territorio, Dios mío, agarra. Jesús tiene que invadir territorios. Jesús tiene que invadir Tijuana. Y Jesús te tiene que usar a ti y a mí para que alcance el propósito. Amén. No sé si lo compartieron en Cancún. Pero una de las cosas que Dios hizo, cuando yo recién llegué, me fui a predicar por acá, no sé, por allá, por el tal puente ese que cruzan abajo, por playas. Y yo prediqué un domingo. Y el lunes andaba yo por el Soler. Y voy por el Soler por ahí, y entonces me dice una persona, un hombre, me dice, pastor, y me digo, ¿qué? Y me dice, ¿usted predicó en la iglesia ayer? Digo, sí, y dice él, desde anoche me quiero matar, me quiero suicidar desde anoche. Y empezó a temblar, y yo vi que tenía problemas. Y le dije, vamos a tomar un café, y le di un lugar, y dijo, no quiero estar donde hay gente, no quiero, me dice. Y le dije, siéntate aquí, le dije, y nos sentamos ahí en la entrada del estacionamiento del Coppel, por la parte de atrás, nos sentamos en la banqueta, y me quedé con 1 hora con él. Digo, ¿qué te pasa? Desde la noche, dice, mátate, y me atormentan, y así vas a acabar solo. No, tu familia ya la perdiste, todo ya se acabó, tu negocio se quedó arruinado, perdiste tus hijos, tu esposa, perdiste familia, y el diablo atormentándola. Y este hombre no podía aguantar más y quería matarse. Él dice, yo quería matarme, quería suicidarme, quería arrancarme la vida. Porque era atormentado. El enemigo atormenta para que se quite la vida. Y dice que era atormentado. Pero hace su aparición Jesús. Y es ahí donde todo cambia. Cuando Jesús entra. Yo me identifico con este hombre porque varias cosas que mencioné, un servidor la vivió. Allá cuando mis padres se separan, se van, se dejan, se van. Yo tenía 5 o 6 años, 6 años tal vez. Sí, porque al año siguiente me meten a la primaria, primer año por allá. Y yo empecé a reunirme con hombres o muchachos de 20 años, 18, que ellos ya olían resistol. En mi tiempo no había nada que hay ahorita, no de eso que huelen y que mascan, y no había, no existía todavía. La droga más fuerte era marihuana y algún otro hongo y pastilla. Yo recuerdo que yo les compraba a los muchachos el resistol, porque no se lo vendían a ellos, para olerlo, los solventes. Yo tendría ya en ese tiempo 9, 10 años. Y ahí, como el pueblo empezó a crecer, el cementerio quedó casi enfrente del mercado. Estaba el mercado y el cementerio. Y había otras colonias alrededor. Y nosotros, en el caso, ellos se drogaban y tomaban en el cementerio, literalmente. Nos sentábamos en las tumbas a tomar licor. Nos sentábamos. Este hombre vivía con los muertos. Literal, ahí estaba, ahí comía con ellos. Y un servidor también hacía eso. Comía literal allí, entre las tumbas, comiendo. Entre tantas cosas que había allí. Olores fétidos y habíamos que ponerle a veces tierra porque estaba rompiendo. Eran cajas de madera ya de hace años ahí. Y estaba horrible, pero ahí estábamos. El hombre que tiene atadura le gusta ir con los muertos. El hombre que tiene un problema espiritual le gusta comer con los drogadictos. Le gusta comer. Es una ley de los iguales. Se atraen. Se atraen. Por eso la Biblia dice que nosotros no ponemos altares ni pan de muerto. Cuando dicen amén. Amén. Bueno, yo me pongo vivo y como pan. ¿Verdad? Él es el pan de vida. Y Dios, en su misericordia, cuando yo leo este pasaje, yo me identifico, yo estaba ahí. Yo comía con ellos. Tenía problemas emocionales terribles. Falta de perdón. ¿Cómo batallé con esa falta de perdón? ¿Cuál era la falta de perdón? Porque yo recordaba que mi papá le pegaba a mi mamá. Y yo veía a mi papá y dije, cuando yo crezca, te voy a sonar, te voy a pegar.
Y siempre, siempre, un odio tremendo. Que solamente cuando vine a los pies del Señor pude perdonar. Y voy a decirte algo, que lo que hace el perdón. Una cosa, el perdón te libera. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Te hace libre el perdón. Pero no solamente te hace libre, sino que ves con amor a la persona también. Amén. Yo no miraba así feo a mi viejito, porque como ya, mi amado padre, mi señor padre, estaba morenito, ¿verdad? Yo le dije, es que nació de día y no quemó el sol allá. Estaba bien negrito, precioso, ¿verdad? Y yo le decía cosas de su color muy despectivas. Pero yo le pedí perdón a mi padre y le practiqué. El hombre que tiene, la mujer que tiene un problema espiritual, que tiene un demonio de coraje, de resentimiento, tiene que pasar por liberación, tiene que ser libre. Por eso usamos nosotros, o trabajamos con sanidad del alma, clínica del alma, porque tiene que haber liberación. Puedes vivir en el templo, estar en el templo y estar atado y endemoniado. Amén. No, eso no garantiza. Alguien que nazca en un garaje no quiere decir que es coche. No. No hay garantía de eso. Y este hombre tenía problemas. Pero el verbo hecho carne desaparece. Y tiene un encuentro con él. Ese encuentro marca. Y una de las cosas que dice la palabra, que cuando la gente va a verlo, porque se escucha el escándalo, van a verlo y van a ver a este hombre sentado, vestido y en su juicio. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. Dios hace sentarse al hombre. Una de las cosas en las que trabaja Dios, también Dios trabaja en las emociones. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pablo no usó la psiquiatría. Pablo dije, renueva tu mente a través de la palabra. Renueva tu mente a través de la palabra. Palabra, palabra, palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas que hagas te vendrán a bien. Bendito Dios. Amén. Pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, vio mi desesperación, me extendió su mano, me sacó el fango cenagoso, puso mis pies sobre roca firme, endereza mis pasos y pone un cántico nuevo en mi boca. Lo verán todos y glorificarán al Señor. Amén. Es palabra. Es palabra la que hay que agarrar. Es palabra, palabra. No quiero caer en el error de varios amigos que tengo. Llenar de eventos la iglesia y vacía la gente de Dios. No quiero eso. Quiero gente llena de Dios, haciendo eventos para alcanzar al perdido. Amén. Quiero un encuentro con este hombre. Y miramos que lo ven sentado, lo ven en su juicio, lo ven vestido, lo ven cabal. Después que yo acepto al Señor en el mes de octubre, no se me olvida, porque el mes de octubre para mí es un mes de bendición. Es cuando yo nazco en el Señor, en el mes de octubre. Y acepto al Señor. Y me fui a una coctelería de un amigo que está allí en mi pueblo y estaba yo comiendo. Yo ya tenía 2 meses, como 2 meses yendo a la iglesia, a ir a los valles. Y pasó un muchacho que yo conozco, le decían el pescado, de ahí de mi pueblo. Él había sido compañero mío en la celda, en una de las veces que caí en la cárcel. Pero yo ya había tenido, este gadareno, ya había tenido un encuentro con el Señor. Amén. Ya Dios empezaba a trabajar allí. Y estaba yo comiendo mi cóctel y él se sienta. Me dice, ¿qué pasó? Digo, ven, siéntate. Y estoy comiendo y él me está viendo y me mira, me observa. Y yo me empecé a sentir como, digo, ¿qué onda? Digo. Y yo dije entre mí, seguro estoy manchado de callos. Algo tengo. Tengo un rábano atorado por acá. Digo, ¿qué onda? Digo. Y me dice, fíjate, cuando Dios empieza a hacer la obra, te ves diferente, dice. ¿Cómo? Digo, te ves diferente. Sí, le digo, te ves diferente. Es más, me dice,
te escucho diferente, dice. Y yo le dije, lo que pasa es que me corté el pelo, digo. Porque yo me creía el Rigo Tobar de mi pueblo, de ir para acá, de ir de oscuro. Y el sirenito. Y le dije, lo que pasa es que me corté el pelo. Digo, no, te ves diferente. Y te oyes diferente, dice. Y entonces le dije, ¿y qué? Le digo, pues yo estoy aquí, sí, pero soy el mismo. No, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues nada, ya no, digo. Y yo eso es lo primero, yo pensé que se refería al otro. Ya no, digo, no estoy haciendo ya nada. Y me dice, pero hay algo en ti diferente. Fíjate, ustedes tienen que saber esto. Que una de las cosas que él me dijo, el pescado, me dice, es que te veo en paz, te veo tranquilo. La Biblia dice, no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. El impío no tiene paz. Cuando el impío o el hombre que conoce de Dios no permite que Dios haga lo que tenga que hacer, vive en zozobra y vive en aguas turbulentas, vive en agua y no es de Dios. El día que oró por mí Ralph Mahoney, por un accidente que había tenido, yo dije, no tengo paz, me quito, no sé, entrego a la iglesia, ahí en Campeche, me voy, ¿qué hago? Porque se estaba recrudeciendo el problema. La persona con la que había tenido el accidente era un hombre de mucho poder económico. Y me dijo, te voy a meter a la cárcel, me dijo. Sin que yo tengo todos los peritajes a mi favor. Y yo caigo en desesperación, no traigo paz y empecé a moverme mis emociones. Y dije, me voy a huir, me voy a Chetumal, me voy a Cancún, dejo la iglesia y me voy. Y cuando oran por mí en México, Ralph Mahoney, el que escribe El Callado del Pastor, me da una palabra que esa no sé, esa quedó escrita en mi alma. Me dijo, no es de Dios que el hombre trabaje sobre fuego y bajo fruto de aflicción. Lo voy a repetir. No es de Dios, no es del agrado de Dios, está en Eclesiastés, que el hombre trabaje sobre fuego y bajo fruto de aflicción. Y me dice, tú estás trabajando sobre fuego y estás bajo fruto de aflicción. Dios no quiere eso. Dios quiere que estés bien. Y cuando Dios toca mi vida, yo entiendo, porque yo les he compartido, que cuando Dios tocó mi corazón, en ese domingo, en la iglesia de los Valles, yo me quebranté en el altar, me lloré, gritos daba yo. Yo pasé a las 12 del día del altar y dejé de llorar a las 5 de la tarde. Privado. Ni respiraba yo. Me acuerdo que el pastor Moreno Gallo puso su mano sobre mí y dice, ya hijo, ya. Le dije, ya. Digo, vamos a empezar el culto. Y ya estaba la gente llegando de las 5 de la tarde. 5 horas quebrado. 5 horas clamando, 5 horas llorando. El gadareno estaba a los pies del maestro y dice, no puedo. Yo no puedo. Ya no quiero cárcel. Ya no quiero caer. No quiero más golpes. No quiero pelearme con mis hermanos. No quiero. Y empecé a llorar. No quiero matar a nadie. No quiero dar a nadie. Y empecé a sin saber. Y Dios tocó mi vida. Y lo primero que hizo fue que puso paz en mí. Cambió mi mente. Ya no estaba en mí la idea de suicidarme o de matar a alguien. Sino que había paz en mí. Y dice que el gadareno estaba sentadito. Hay que saber sentarse y hay que saber estar en paz. Cuando Dios te dice que tienes que correr, corre. Pero cuando te dices en maya, con él, siéntate. Deja de correr. Deja que yo haga las cosas. Deja. Esa fecha, voy a decirlo porque me está ministrando el Espíritu. Yo llegué a una casa muy bonita. Quiero que escuches esto, porque yo sé que Dios va a hablar de eso. Yo llego a ese congreso y pasan varias cosas, ¿verdad? Y entre las que pasan, yo llego a una casa muy bonita, de verdad, ahí en México, muy hermosa. No sé cuántos autos tenía ese hombre en el Porsche,
pero menos de 8 no tenía. Grandes chicas de todos los colores. Pero él me movía en un bolchito. Luego supe por qué. Porque había un problema que fue en las noticias. Habían matado a cierto personaje en la Ciudad de México y fue un escándalo y él está relacionado por el apellido y le congelan las cuentas. Era familia. Yo llego a esa casa y me dijo el hermano, cuando mi esposa levantó su mano y dijo, yo recibo al pastor de Campeche, dije, yo sabía que no había dinero para recibir. Un día cenamos Israel, que Israel, el que me llevó el muchacho, es alto así, hermoso como el Roger, altote, bonito, y que le gusta comer bien. Y le digo, o sea, yo le perdí su dinero a ese, porque a mí me lo dio a mí para guardarlo. Y en edad de yo estaba mal del estómago, no sé cuántas veces fui al baño y perdí el dinero. Llegando a México estaba yo sin nada casi. Y un día comimos 4, una dona cada uno, un paquete de donas compró la hermana. No estoy haciendo promoción, pero eso comimos, estoy testificando. Una comió él, yo, y yo no dije más. Yo dije, he aprendido a que lo que me den tú comes. Por eso el que va a predicar tiene que tener en cuenta que lo que te sirva no podemos cuestionar. Te lo comes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Si te dan un shilón, aleluya. Dice amén. Pero si te dan unos caracolitos, ahí también te los comes. Si te dan unas hormiguitas de Chiapas, te las comes. O te peleas con ellas, pero te las comes. Y en su voluntad del Señor, fíjate, estoy recibiendo, Padre, y hoy voy a ministrar. ¿Qué sabe qué va a pasar? ¿Qué estaba diciendo? Me perdí en el espíritu. Estaba hablando cuando fueron y no tenían dinero. Gracias. Fíjese. Ay, es que no he desayunado. Gracias. En todo esto que pasa, había una muchacha que oraba, una muchacha bonita, como no tenemos aquí. Aquí tenemos allá, pero no quiere decir. Y esa muchacha llegaba, estaba allí, y el hermano, fíjate lo que es cuando uno puede frenar la bendición. Cuando nos vamos a despedir, la hermana viene bajando, y la hermana me acuerdo que se había cortado el pelo, y así, recién rapada, y tenía sus cabellos así, porque alguien llegó y predicó acerca de un voto, del voto que hizo Pablo. Y ellos lo tomaron literal y se raparon. Y digo el pastor, ¿por qué? Es que yo prediqué eso. Y la gente se rapó. Digo, gracias a Dios que no predicaste cuando Judas salgó. Si no encuentro a toda la iglesia buscando. ¿Por qué se rapó? Literal. Esa mujer viene y me dice, voy a lavar los pies. Y yo entiendo porque me ha lavado los pies como 3 veces en los 30 años que tengo predicando. Y cada vez que me ha lavado los pies, ha sido algún cambio, una transición, lo sé. Amén. Y me va a lavar los pies esta mujer y me dice, quiero lavar los pies. Digo, no, yo le voy a lavar los pies a usted. No, porque Dios me dijo que yo se lo lave. Pero lo va a hacer mi esposo. Y su esposo, que él nada más sonreía, no hablaba, sino la hermana. Entonces, digo, lo va a hacer él. Me empieza a lavar los pies. Y cuando él me empieza a lavar los pies, este hombre, que no estaba quieto, que se movía para todos lados, le pongo la mano sobre los hombros y empiezo a orar y hablo en lenguas. Tal vez hebreo, arameo, no sé qué, empecé a hablar y viene la interpretación y dice lo siguiente: tú ganaste el concurso, digo, tú has ganado el concurso, pero tu duda ha frenado y tú no has estado quieto. Tienes que quedarte quieto. Y yo se empieza a exhortar. Yo no dije que, yo cuando fue el hermano, yo dije entre mí, pero ¿qué concurso de qué habrá ganado el hermano? No creo que de Mister Atlético no estaba. ¿De qué? Entonces me dice el hermano, es que dice, yo soy arquitecto y he metido a concurso varios planes, dice, y no había quedado, pero Dios lo agarra. Le confirma a Dios que sí. Y en ese rato que estamos orando, llega la muchacha, abro mis ojos y la muchacha está en el rincón, sentadita, la muchachita, que no la veía más que a la hora de la comida, que iba a la universidad y todo. Y me pongo a orar, siento que me pongo a orar. La hermana, un amor. La hermana esa es, ni te acercas, ya lo tomó el Señor. ¿Conoce a alguien así? Que volantín le da para todos, se embriaga. Caía de un sillón a otro, caía y la agarraban. Borracha en el espíritu, de verdad. Yo, aleluya.
hermana, sírvame también a mí de esa que a mí me gusta. Me acerca a la muchacha, es cuando tú tienes el encuentro, como de eso hablo, cómo Dios redirecciona las cosas y las pone en el propósito, en el sentido. Porque había propósito para Gadareno. Cuando dicen amén. Amén. ¿Cuál era el propósito? No solamente liberarlo. Porque Jesús dijo, no puedes estar conmigo. Ve a tu casa, ve a tu tierra y predica. Amén. Eso es lo que quiero que hagas. Vas a predicar. Tienes que ir a predicar a la calle, a tu gente. Me pongo cuando está esta nena y le digo, ¿puedo orar por ti? Digo, sí. Y empiezo a orar. Y la primera palabra que sale, escucha, cuando eres dirigido por Dios. Cuando permites que Dios trabaje en ti. Cuando hace las cosas que Dios quiere que Él haga. Cuando Dios te usa. Dios no nos puede usar en rebeldía, ¿entiende? Es lo que quiero decir. No puedes no estar haciendo la voluntad de Dios y que Dios te use. Porque el requisito del respaldo de Dios se llama obediencia. Amén. Tengo que obedecer para que venga. Pongo mis manos sobre esta nena pues, en su cabeza. Y la primera palabra que sale, escucha, de esta muchacha que es primera que voy a hablar, y la palabra que sale, España. Es lo que es la palabra que digo. Literal eso dije. Y cuando digo España, grita esa muchacha y cae llorando. Cae llorando esta muchacha, empieza a llorar. Y yo no sabía, escúcheme aquí, yo no sabía que esa muchacha, su novio estaba en España, era misionero. Y ella tenía cerca de un año orando para que yo le confirme si era su voluntad de ese muchacho. Por eso le digo a los muchachos, cuando Dios te va a dar algo, así te lo traiga de China, te lo trae. Cuando dicen amén. Amén. Porque Dios así es. España, y ella esperaba la confirmación. Cuando el Gadareno no lo registra, pero estoy seguro que el Gadareno fue usado por el Señor. Porque al que Dios llama, Dios lo respalda. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque el propósito. Mira, yo sé que tú llegaste al Señor bien, ¿verdad? Tú no llegaste con problemas emocionales, ni espirituales. Tú no llegaste con problemas económicos, ni problemas en la familia. Tú llegaste bien. Tú llegaste de shopping aquí. Tú no. Pero habemos, me encuentro algunos gadarenos que llegamos muy mal delante de Dios. Amén. Llegamos malísimos delante de Dios. Y entonces Dios hizo la obra en ti y en mí. ¿Sabes qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que te diga? Que tienes que salir a predicar. Que tienes que salir a hablarle a la gente. Cuéntales cuán misericordia he tenido contigo, las maravillas que he hecho. El mensaje que tú y yo tenemos no es para quedárnoslos. Ay de mí si no predico el evangelio, dice la palabra. Ay de mí si no predico. Necesito compartir el evangelio. Necesito hablar del evangelio. Necesitamos hablar de eso. Es importante, amados, que nosotros entendamos y captemos esto. Dios quiere, o nosotros necesitamos entender que tenemos un encuentro con Dios. Y termino con esto. No pierdas atención a lo que voy a decir, porque voy a cerrar con eso. Yo sé que Dios no va a hablar, o ya lo está haciendo. Yo no me trago el cuento de que la gente está en la iglesia. Le dije a una muchacha, ¿y ese muchacho que traes es convertido? Y me dice, ¿va a la iglesia? No, nunca pregunté si va a la iglesia. Yo no pregunté si va a la iglesia. Yo dije, ¿tiene frutos? Porque ella me siente que el diablo visita la iglesia. ¿Tiene frutos? No pregunté si va a la iglesia. Hay una historia de unos hermanos, gemelos, pero diferentes. Yo sé que sabe la historia, pero uno había jurado matarlo. ¿Se acuerda que le robó? Le vendió la primogenitura. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero había un odio en el corazón del hermano. Y una de las cosas que yo miro en las familias
es que hay familias odiándose. No, el hermano no puede ver a la hermana, la tía, el tío, el padrino, la cosa que hay broncas familiares. Pero voy a decirte algo, Dios me dio una palabra hace unos años que me dice que es el tiempo de la restauración, que el manto de Elías va a caer y que ese manto va a hacer volver el corazón del padre de los hijos. Amén. Y de los hijos a los padres. Amén. Cuando dicen amén, dale palmas si lo creen. Es el tiempo de la restauración. Es el manto. Voy a ir un poco más. ¿Sabes que hay gente que predicó y se fue? Que está ya ensuciándose. Y Dios, una palabra, que esa me la aseguró a mí en una búsqueda. Y me dice, acuérdate cuando se escribió en el Mene Tekel Peres Uparsin, el rey mandó a buscar los vasos que le pertenecían a Dios. Diga conmigo, vasos que le pertenecían a Dios. Los vasos del templo trajeron para estar bebiendo, embriagándose y haciendo cosas. Y fue cuando Dios interviene, porque los vasos eran de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Los vasos son de Dios. ¿Qué es lo que significa? Me dijo Dios, yo tengo vasos que estaban en el templo. Yo tengo vasos que predicaron, que cantaron, que adoraron y hoy están afuera. Belsasar los agarró, pero los voy a traer. Van a volver a predicar, van a volver a servir, van a volver a ministrar, van a volver a cantar porque son mis vasos. ¡Aleluya! Son sus vasos. Es el tiempo. Por eso es que la gente está llegando la restauración. Y estos hermanos se odiaban, pero Dios tenía un propósito. Y ese hombre tiene un encuentro con Dios. Y le cambia el nombre. Y le cambia el nombre al lugar. Y le cambia el nombre a él. Le cambia el nombre. Pero a mí lo que me llama la atención, y es lo que me fascina, por eso es que necesito enseñarte. La iglesia necesita ser enseñada bíblicamente conforme a lo que está escrito. Cuando estaba peleando con el ángel, un hombre me preguntó, pastor, ¿cómo es que ese hombre le ganó al ángel? Él dice, si el ángel es poderoso, no le ganó en pelea, entiéndelo. No le ganó en pelea. ¿Cómo le ganó? Tú tienes tu hijo, sí. Cuando tu hijo se ha altercado en algo, dice, dame una sabrita, dame esto, dame el otro. Y tú dices, no. Y al rato se lo das. ¿Quién ganó? Pues él ganó. No es que le haya ganado al ángel. Consiguió lo que quería. Por eso que dice que ganó. La gente cree que le ganó, que le hizo el jaraquiri, no, la ucarrana, no. Él obtuvo lo que quiso, a eso se refiere. Y cuando lo bendice, lo primero que le hace es que le toca la columna, los coyuntas. ¿Saben eso? Sí. Y luego dice que empezó a caminar mal. Y voy a decirte esto. La primera señal de alguien que tiene un verdadero encuentro con Dios y que ha sido transformado y que camina diferente. Amén. No es Amén. el mismo. No es el mismo. Su caminar es diferente. No hace lo mismo que hacía. No hay. Porque hay un cambio. Su andar es diferente. Su hablar es diferente. Su sonrisa es diferente. Sus cantos son diferentes. ¿Ah? Amén. Ya le cambia la letra de la canción. Por tu bendito amor. Ya no es maldito, es bendito. Hay cambios. Y eso es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Nos está confrontando con su palabra. Tiene que ser cambios. Tenemos que... Yo me gozo, ¿verdad? Porque salieron como iglesias, fueron a evangelizar y a hablar. ¿Y qué es lo que llevamos? Una palabra de vida a la gente. Ven, acepta a Jesús, conoce a Jesús, no una religión, acepta. Dios te restaura. Dios restaura tu vida, restaura tu familia. Lo puede hacer, Él lo hace. Cuando dicen amén, que Amén. ¿Y qué necesitamos hacer? Es esto. Señor, yo era un gadareno. Yo sé que te van a criticar. ¿A cuántos nos han criticado? Amén. Te critican, no vieron porque va a la iglesia. Pero es parte del boom. A Jesús lo criticaban también, su misma familia lo criticaba, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dejar de testificar lo que fuimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuimos. Diga conmigo, fui. Fui. No soy. No soy. Sí, fuimos, no éramos.
Porque la gente dice, ay, que haya puro hipócrita. Amén, sí lo fui. Pero ahorita estoy conociendo la verdad. Y la verdad me hace libre. Amén. Amén. ¿Sabe dónde están los perfectos? Los que no fallan. Los que no cometen errores. Los que jamás se equivocan. Están en el cementerio. ¿De verdad? Te aseguro que eso nunca hacen nada mal. Si no se equivocan. ¿Qué necesitamos hacer? Cambios. Diga conmigo cambios. Cambio Y gratitud. y gratitud. Si nosotros un día estuvimos así, en esa condición, lo que tenemos que hacer es llevar el mensaje. Amén. Llévate el mensaje, Luis. Llevar el mensaje, hablar. Porque la gente puede decir, es que tú eres, le dijeron al ciego aquel, le digo, ¿quién te hizo? ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? Testificando él. Y le digo, pues no sé, uno que me sanó, Jesús, no lo vi, se fue. Y dijeron los fariseos, da gloria a Dios, porque ese hombre que te sanó es pecador. O sea, esa iglesia donde va está mal, nosotros estamos en la verdadera, aquella está mal, aquella no sirve, aquellas son sectas y todo. Pero los frutos son los que dan garantía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces aquel hombre dijo, bueno, no sé si es pecador, lo que yo sí sé que era ciego, pero ahora veo. Lo que yo sí que tenía problemas, pero voy a la iglesia, soy libre. Cuando dicen amén, Amén. soy libre. Ha cambiado mi manera de pensar, de vestirme, de sentarme, de actuar, porque ha habido un verdadero encuentro con el Señor. Mi caminar es diferente. Amén. Mi caminar es diferente. ¿Por qué lo hace? Y estamos sentados en su juicio cabal y adoramos a Dios. Yo me gozaba, la verdad yo decía, que sigan cantando, ya ni quiero predicar, vamos a cantar, a adorar a Dios, quiero seguir adorando a Dios. Porque eso es lo que nos llena por el amor de Dios. Eso. Y lo que mi exhortación al amor del Señor es, comparte el Evangelio. No te quedes con el Evangelio. Dios te va a bendecir, nos va a honrar. Si tú haces lo que Dios quiere que hagas, Dios se encarga de ti. Dios se encarga Amén. de tus circunstancias. Dios se Amén. encarga de muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tenemos que quererle a Él. Amén. Amén. Cierre sus ojos.